Ujú. Y voy a lanzarlo para que se transmita directamente en Facebook Live. Y se va a transmitir desde mi muro, Ujú. porque esta exposición la estamos coordinando con nuestros amigos de la Galería Sack Gallery. Ok, ya está. Ya inició la transmisión, justo ahora. Ya inició la transmisión, justo ahora. Ya inició la transmisión. Ya le puse. Nada más quiero corroborar que se esté transmitiendo correctamente, que no nada más quede para nosotros. Pero, maestro, te agradezco mucho esta oportunidad que nos das de estar aquí en esta tarde, en esta tertulia virtual, una tertulia más que estamos realizando a partir de las exposiciones que llevamos a cabo con Sack Gallery. Sack Gallery es una galería que se encuentra en Santa María la Ribera y la idea es que eh, presentemos un poco de tu trabajo. Ya se está transmitiendo de manera pública directamente la transmisión. Y maestro, pues me gustaría presentarte inicialmente, que la gente pues tenga un antecedente. Tengo entendido que tú eres licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de las Artes Plásticas en la UNAM, egresado en 1998. También tienes un taller donde enseñas un tanto la exploración artística, tanto tú como nuestra querida amiga Tania, tu esposa, que se llama El Otro Espacio. Y también has estado, sobre todo, concentrándote en todo lo que tiene que ver con la obra gráfica, ¿no? Eres alguien que se acerca muchísimo al realismo, pero luego nos encontramos con imágenes como la obra que tengo justo detrás de mí que estoy transmitiendo, que es un triciclo y que es una de estas piezas que al final tienes que ver de lejos, ¿no? Como estas propuestas del impresionismo. Lo asombroso es de que es un grabado y el lograr una ejecución de esta índole pues requiere una maestría y yo creo que no hay mejor ejemplo que tu trabajo en este sentido. También sabemos que has tenido reconocimiento, has tenido la mención honorífica de la Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas con el maestro Chinsaburo Takeda. Me es muy grato saber que estás también involucrado con nuestros amigos oaxaqueños. Tienes un premio de residencia artística de la Cuarta Bienal Internacional de Estampa José Guadalupe Posada, que es mejor referencia dentro de las estampas y los grabados. Tuviste el tercer lugar de creadores con trayectoria en la primer Bienal de los Volcanes, esto en Cuernavaca. De nuevo, otra mención honorífica en la octava Bienal de Mini Estampa en Polonia, en Ostro, Polonia. Y una mención honorífica más en el sexto concurso universitario en la modalidad de estampa. O sea, eres multipremiado, maestro, me da muchísimo gusto y poderlo presumir aquí con nuestra audiencia y muy contentos, muy honrados de tenerte. Ya esta es la segunda exposición que tienes con nosotros en Sack Gallery. Maestro, bienvenido. Eh, Me gustaría, empezar ya en temas con las preguntas que ya la gente quisiera escucharte, por supuesto. Y la primera pregunta que suelo hacer a mis invitados es, ¿qué entiendes por arte, maestro? ¿Qué nos puedes decir por arte? ¿Qué es para ti el arte? Ya.
Isaac, muchas gracias. Primero quiero agradecerte la invitación por las exposiciones que hemos realizado, a las que me has invitado, a Isaac Gallery también por este esfuerzo que hace por darle una importancia, o bueno, no importancia, sino darle una prioridad a lo que es la gráfica. eh, y bueno, pues uno como productor de este mismo oficio, pues bueno, se siente bastante contento que haya espacios como estos, personas como tú que les interesa la gráfica y que confían en gente que podemos, bueno, que estamos constantemente trabajando en esto, ¿no? De nuevo, muchas gracias. Y bueno, ya otra vez entrándole al toro, como se dice, con esto de qué es el arte. Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? Y fácil también, en el sentido de que yo lo defino como un estilo de vida. Y este estilo de vida es que el arte pues, tiene que ser constante, lo tienes que estar practicando, trabajando. Eh, Hay una parte en la que uno podría decir que dicen que es lo bien hecho. Yo digo que es que es, aparte de lo bien hecho con gracia, y aparte de que tenga gracia esa obra, debe de haber un mensaje el cual uno plantea muchas dudas, se enfrasca en problemas, y que al final el espectador tiene que sentirlo, ¿no? Tener diferentes cosas, o sea, es o gozarlo o aborrecerlo, pero no ser indiferente, ¿no? Y creo que en el arte van todas estas cosas, todas juntas. A veces brilla más la parte, digamos, hermosa, gozosa de estar admirando un objeto, una pintura, una fotografía, y otras en las cuales la reflexión es tan abrumadora que uno termina, no sabe si uno termina aborreciéndola, rechazándola, enojándose, pero sí creo que esta parte del estilo de vida es que no puede ser indiferente, ¿no? A, a todo lo que estamos viviendo contemporáneamente y lo que se ha vivido en otras etapas, ¿no? Es muy complicado, muy grande la definición para mí esto del arte. Es correcto, fíjate que coincido contigo que no puedes ser indiferente al arte, ¿no? Al final siempre nos va a provocar alguna emoción o nos va a provocar algún recuerdo, nos va a provocar alguna respuesta, sobre todo emotiva, ¿no? Y efectivamente, de acuerdo contigo, que no vamos a ser indiferentes, nos puede gustar, nos puede fascinar, como también nos puede causar alguna experiencia no tan grata, pero yo creo que ese es el fin del arte, ¿no? El que al final nos llegue a provocar algo. Y definitivamente tu obra tiene mucho de nostalgia, ¿no? Muchos elementos ahí muy interesantes y es algo que vamos a empezar a desmenuzar en un momento más con algunas de las imágenes que tenemos de la exposición. Y me gustaría continuar con esta pregunta, maestro. ¿Cuál ha sido bueno, sí, cuál ha sido tu principal motivación como artista? Sí, mira, Isaac, hay muchos temas a los cuales yo adopto, me sujeto, ¿no? Una parte de ella, tú ya la mencionaste, es de las nostalgias de la infancia. Hay, hay referencias eh, gozosas de estas situaciones, de cuando uno es niño y se divierte y vive uno las consecuencias de los peligros que puede haber al día de estar jugando, arriesgándose realmente haciendo actividades que no debería de uno hacer, que ya cuando uno está en ciertos años pasando los 40, pues ya dices, ¿cómo es posible que lo haya hecho? Pero bueno, se, en esa inicio de las edades, pues bueno, cuando uno es chico no mide consecuencias. Y esa parte de la nostalgia es la que ahorita me está llamando mucho la atención, digamos, en esa, como un tema recurrente en algunas de las obras, de las que, bueno, ya estarás mostrando.
Y el otro referente que a mí me inquieta mucho es una parte ahí social de algunos problemas que vivimos cotidianamente, ¿no? O sea, eh, problemas de gobierno, de sociedad, y todo esto me inquieta y también me hace, pues, poner a veces los temas ya son algo, ya han pasado, es muy difícil trabajar el día al día como si fuera un noticiero, no se puede. Cuando estás produciendo obra no puedes no puedes ir al mismo ritmo de lo que son la televisión, la radio, el internet, que sacan las imágenes día a día, así rápido, 3 segundos y ya está, ¿no? A mí me cuesta mucho reflexionar lo que está pasando en nuestra sociedad y después, bueno, dar una referencia de lo que podría ser o de lo que está sucediendo, ¿no? Y ser irónico con lo que está sucediendo también. A veces acuño frases en las cuales nos dicen, no te preocupes, todo va a estar muy bien, y cuando pues el problema es de que casi estamos en el abismo, ¿no? Entonces hay cosas así que me llaman mucha atención. ¿Tú crees La, que, tú crees que de alguna manera, maestro, por lo que estás mencionando, es importante en tu trayectoria hacer esta crítica política social a partir de tu obra? mm, Mira, yo lo he estado reflexionando constantemente. No es que desde la secundaria creo que tuve una forma de ver la situación que estaba pasando en el país, en la cual en la secundaria me decían, bueno, estábamos ya hace muchas décadas, nos decían que estábamos por ingresar al primer mundo, y de repente yo veía algunas escenas, me tocó alguna vez ir al eje central, no sé a qué cosa, a comprar algo, a acompañar a mi mamá, y me topé con una marcha en la cual fue pues reprimida, y bueno, yo logré golpes y todo eso. No estábamos dentro de esa marcha, o sea, la vimos de lejos, y yo recuerdo que quise llegar luego a la casa para ver en el noticiero qué es lo que qué es lo que me iban a decir de esta marcha, y no pasó gran cosa, ¿no? O sea, nada más dijeron hay unos manifestantes y ya. Y a partir de eso creo que ya fue, ha sido algo constante en mí. A veces ha sido más efervescente, o sea, he sido más inquisitivo, marco más estas situaciones. Y en otras temporadas, pues dejo de ser tan, digamos, de preocuparme o de observar estas situaciones y me voy por otros temas, ¿no? Pero sí sé que es constante esta parte social que sí me preocupa, porque bueno, finalmente pues estamos rodeados de seres humanos, somos sociales y convivimos con otros pues bueno, pues en esta ciudad pues es difícil, ¿no? Al menos para mí me es muy complicado ser indiferente con estas situaciones de convivencia que tenemos. Totalmente de acuerdo contigo y más con lo que estamos viviendo y justo, yo creo que es una labor no obligatoria, sin embargo hay artistas que lo hacen constantemente y son referentes dentro de su obra. Sin embargo, veo también en tu trabajo temas que están relacionados inclusive eh, con objetos que olvidamos, ¿no? Con los mismos objetos que se reflejan de alguna manera totalmente diferente en el agua, como los vemos en la realidad. Y es un juego ahí muy interesante el que realizas con estas obras. Pero bueno, eso de nuevo me gustaría que más bien lo explicaras tú. Y me gustaría Sí, claro. preguntarte, maestro, tú hasta este momento, o tal vez antes, has tenido que sacrificar algo en tu vida para tener una carrera, mantenerte y seguir produciendo como artista? Eh, bueno, Perdón, maestro, nada creo que más. todos. Creo que se escucha mejor ahora y también pudiéramos ver tu video para que Ok, igual claro. esperemos que no se nos corte. Perdóname por la interrupción. No, no te preocupes. Sí, creo que todos hemos sacrificado, bueno, todos sacrifica algo. Yo creo que en mi caso ha sido un poco al revés, para poder producir, para poder
hacer el trabajo de la gráfica o de la pintura, que en algún momento también la practiqué, yo creo que más bien sacrificaba ese tiempo, tenía que trabajar en otras cuestiones, en otros ámbitos, no tan alejados del arte, pero que realmente no eran la producción gráfica ni la producción pictórica, sino era trabajar alrededor de museos, exposiciones y alguna que otras galerías. Eh, yo veía que ahí estaba sacrificando más ese tiempo de producción, de lo que yo quería hacer, rayar, pintar, pero bueno, pues de alguna forma hay que sacar, tener este recurso económico para poder seguir en esta profesión, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, uno ahí la va, vamos sorteando estas situaciones y bueno, lo mejor es, en algunos momentos es poder producir, que se consuma lo que uno realiza, que adquieran tu trabajo y bueno, que se vuelva uno a producir, ¿no? Me ha costado mucho trabajo en ese sentido. Creo que esa es la parte en la que se sacrifica. Yo creo que a lo mejor yo no sería el indicado para decir qué tanto sacrifiqué, más bien las personas que me rodean son las que a lo mejor les tendríamos que preguntar qué tanto han sufrido esta situación, porque bueno, uno enfrascado en la producción y correr y hacer y concluir los proyectos, realmente no se da uno cuenta qué tanto está las personas que te rodean eh, aguantando esta situación, ¿no? O sea, uno dice, ay, yo estoy bien, yo sigo produciendo ya, ¿no? Y las otras personas, bueno, sería, creo que lo más justo sería preguntarle a ellas qué tanto es lo que han sacrificado por estar a mi lado que he sacrificado, ¿no? Maestro, Afortunadamente pues mira, yo te podría decir, yo que no estoy a tu para lado, mí, pero puedo decir que tu obra es una reflexión impresionante de lo que tú quieres transmitir. El hecho de que una pieza, un grabado, una de las mesotintas que realizas con una majestuosidad, este, logre transmitir ese sentimiento de nostalgia, yo creo que es maravilloso. Yo efectivamente también entiendo la otra parte donde dices, el artista se encierra y se encapsula en este mundo de creación y no hay nada más que le pueda mover más que seguir trabajando. Y entiendo también esa parte porque me acuerdo haber visto tus placas y es impresionante el detalle que dedicas a cada una de ellas. Y dices, es una fotografía, o sea, esto no es el tallado de lo que a veces acostumbramos ver y ver placas es verdaderamente una experiencia muy interesante. Inclusive yo diría que estas mismas placas se convierten en una pieza que en algún momento debiera también de exponerse. Hay quienes no lo han hecho y hay quienes sí. Y yo creo que sería bien interesante ver, ¿no? Porque hasta inclusive llevaría a que a otros artistas experimentaran también un poco en esta técnica que tú dominas, maestro. Maestro, sabemos que ahora mismo estás inmerso en todo lo que tiene que ver grabado y sobre todo mesotintas. ¿Qué otras técnicas realizas? ¿Qué otras técnicas también has llegado a producir? sí, bueno, la mesotinta te llevará un poco de más allá de 4 o 5 años que la estoy practicando ya seriamente, ¿no? Digamos, la conocí mucho antes incluso de ingresar a la escuela, en su momento la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, allá en Xochimilco. La conocí por un amigo, bueno, un maestro amigo ahora, que me dijo, mira, esta es la técnica. Porque yo lo que quería hacer era esto, ¿no? O sea, yo veía el grabado como algo tieso, o sea, eran puras líneas, y a mí como que me movía esta parte, me seducía esta parte de la pintura, que era el modelado, el difuminado de las formas, y en el grabado yo veía que no se podían hacer, ¿no? Entonces, bueno, él me mostró la mesotinta, después se abandonó.
La abandoné porque conocí otras técnicas ya en la escuela, ¿no? También he trabajado lo que es el agua fuerte, combino las técnicas que es el agua fuerte, el agua tinta y el barniz blando. Con estas tres, en su momento llegué, según yo, a acercarme mucho a lo que era un modelado de un modelado pictórico o un lenguaje pictórico dentro de lo que era el grabado en metal. Hasta que, bueno, me acordé y me decidí a trabajar en la mesotinta porque realmente es un trabajo de monjes, no tanto hacer la imagen o trabajar en la placa, preparar la placa, ese es ahí el suplicio, porque, bueno, hay placas que trabajo grandes, como esta que no sé si Sí, puedan apreciar. Esa placa que está ahí atrás mide más o menos 60 por 75 centímetros. Entonces es de cobre, y granear esa placa pues, es casi como un mes y medio de estarle ahí con la herramienta del graneador o la cuna, como la conocemos aquí en México, de estarle haciendo la textura, graneando la placa, y pues para ese tamaño es mucho tiempo, ¿no? Ya no tanto y ya en la imagen, pues ya es uno más rápido. Entonces, por eso también ese es el suplicio en la técnica de la mesotinta o de la manera negra, y empecé a hacer esta técnica de la manera negra porque como estaba trabajando placas también muy grandes en agua fuerte y en agua tinta y barniz blando, decidí que a lo mejor, aunque estaba usando un mordiente menos tóxico, de todos modos no deja de ser tóxico. Y aunque uno tiene las mascarillas y todo esto, y los guantes y la protección, pues las placas eran bastante grandes como para dejar de no mirar esta situación de que son placas grandes y que, bueno, el mayor usas más mordiente, usas más ácidos, usas más solventes. Y bueno, decidí irme por una técnica menos tóxica, que en este caso fue la mesotinta, que ahorita me está agradando. Y la otra ventaja es de que cuando está lloviendo, pues bueno, puede uno trabajar aquí cómodamente en la casa. Cuando me ha tocado temporadas de lluvia, trabajando con las otras técnicas, pues es muy complicado, se te moja la placa, todas las charolas, terminas empapado, ¿no? O sea, haciendo un desastre. Pero bueno, respondiendo y regresando otra vez a tu pregunta, sí, esa es la técnica esas otras técnicas he manejado, digamos, en el metal. Y bueno, también un poco el lenguaje pictórico que lo estuve trabajando durante casi 15 años, pero no afortunadamente. Yo creo que más bien el lenguaje de la gráfica me llamó más la atención y yo quería hacer grabado que tuviera este contraste. Digamos, yo siempre le he dicho a mis amigos, algunos cursos que hemos dado por acá, que el problema de la pintura es el color. Pues bueno, en el problema de la gráfica, para mí creo que es el contraste de las formas, de las imágenes. Entonces, creo que eso es lo que tendría que abordar la gráfica, y a mí me llama más esa parte del contraste, ¿no? Más que el problema del color en la pintura. ay, Por lo no, menos, y además lo dominas de una manera extraordinaria. Yo creo que ahora que lo vean, lo empiecen a ver nuestros espectadores, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, maestro. No, perdón, te interrumpí, no sé si vas no, a... no, no, no. No, ya había terminado el comentario. Maestro, ¿qué ha significado? Bueno, esta pregunta la suelo hacer a quienes viven en Oaxaca, porque en Oaxaca, como tú bien sabes, el boom de artistas ha sido algo importante, algo significativo. Han surgido una serie de artistas pues, que se han mantenido y que han alcanzado ya un exposure internacional. En la Ciudad de México, ¿cómo vives tú esta parte de ser artista en la Ciudad de México? Eh, bueno, yo ah, veo que a diferencia, por ejemplo, de otras entidades, bueno, sea Oaxaca, hablamos de Michoacán, bueno, de todas las entidades de la República, creo que aquí en la ciudad seguimos viendo o luchando por una identidad. Y al ser chilangos, gran parte de los que aquí vivimos en nuestra ciudad, porque bueno, también hay gente que viene, digamos, de Oaxaca y aquí está trabajando, o de Veracruz,
pero digamos los chilangos, los que nacimos aquí, que, o sea, que aquí estamos, seguimos, veo que muchos de mis compañeros de la ciudad andamos buscando esta parte de la identidad, ¿no? Y como una ciudad tan grande, pues tiene muchas, muchas facetas, ¿no? Vivir estas facetas aquí en la ciudad, pues bueno, puedes irte desde lo urbano totalmente, el graffiti, el stencil, estas manifestaciones geniales, que ya no son tan underground, sino que ya salen, vamos, sales del metro y los encuentras los murales tal cual, ¿no? O sea, edificios que ya pagan por tener un graffiti dentro de en sus muros, ¿no? Para Así es. mostrarlos al urbano, a la ciudad. Vemos los pintores que también trabajan esta parte del paisaje. No sabemos, bueno, hay tantos temas por qué abordarlo, ¿no? Y aquí en la ciudad, en lo urbano, creo que ese es el problema. Creo que lo que nos une o la amalgama es de que no podemos evitar poner algo urbano en nuestros temas, ¿no? Ya sea que vas a la naturaleza y haces un paisaje y regresas y algo urbano tiene que haber, alguna referencia, ¿no? Veo mucho la constancia en una paleta, yo veo que urbana, estridente, están entre los grises y los colores, hablando de la pintura, digamos actualmente, veo esa parte que tenemos, o sea, podemos irnos desde lo sobrio, incluso hasta en las colonias tú mismo podrías ver, no sé, Polanco, Interlomas, bueno, Interlomas ya es más Estado de México, pero bueno, vamos a hablar de Santa Fe, de todas estas colonias de oficinas o de donde la economía es más evidente, abundante, a otras colonias populares en las cuales la densidad geográfica es mayor, obviamente es mayor, y tenemos un sinnúmero de colores o una estridencia de colores fluorescentes, y toda esta parte del urbano te digo que es abrumante, ¿no? Yo como la veo como una forma de seguir buscando una identidad, y no porque no la tenga, sino por entenderme o entender, primero tratar de entenderme, tratar de transmitirlo y bueno, ya lo que surja o lo que puedan tener el espectador en mente, pues bueno, eso ya no me correspondería a mí decirlo, ¿no? Pero yo ando en esta parte de buscar una identidad chilanga, urbana, en donde buscamos mitos de otros lados, referencias rurales también de otros lados, donde a veces nosotros nos perdemos y nuestras formas de vida o nuestros ritos de colonias a veces se han perdido tanto, ¿no? Entonces, creo que va por ahí esa parte, que estamos en una búsqueda de identidades urbanas. Exacto. Fíjate que es muy interesante lo que dices al final, toda esta amalgama, ¿no? Y que la Ciudad de México inclusive nos permite encontrar mini DFs, ¿no? Como lo llamábamos Exacto. anteriormente. Y Sí, exacto. bien lo comentas, ¿no? No es lo mismo ver un mural en Peralvillo, ¿no? Que estos Uh-huh. grandes edificios ahora están cubiertos de estos super murales, de este super graffiti. Hay quienes se enojan porque yo les digo murales, pero bueno, yo por no confundir con la técnica del fresco, ¿verdad? Pero sí es bien Exacto. interesante lo que comentas, no es el mismo tipo de tema social que tal vez el artista quiere mostrar en Iztapalapa, como la obra que quiere mostrar en la colonia Roma. Entonces esto lo hace multitemático, ¿no? Hace que inclusive que si quisiéramos hacer un recorrido de toda esta exposición que nos permite la ciudad, pues de repente vamos a inclusive hasta toparnos con estos grandes ícaros, ¿no? De este maestro Marín a la entrada de Catepec. Y dices, pues Exacto. bueno, tanto lo puedo encontrar en una galería super nice en Polanco, como también lo puedo encontrar como bienvenida a Ecatepec. Tienes toda la razón, efectivamente la Ciudad de México nos permite reencontrar tantas posibilidades que
es muy difícil que en algún momento pudiéramos identificar tal vez como el tiempo que vivió Diego Rivera, el tiempo que vivió Frida y todos los muralistas, que fácilmente era identificable ese periodo, ¿no? O que tal vez ellos tuvieron la fortuna de ser fuertemente promovidos y que tuvieron la fortuna también de ser internacionalmente reconocidos, ¿no? Entonces, tal vez nos faltaría un poquito de eso. Maestro, me gustaría presentar estas obras. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me dices si la podemos, si la puedes ver. Sí, sí, la veo perfectamente. De acuerdísimo. De hecho, esta obra en particular, me acuerdo que estuvimos en tu taller, aquí pasamos una tarde padrísima con ustedes dos, que estuvimos ahí el maestro Rolando y un servidor. Y el descubrir estas piezas fue algo muy interesante y que inclusive esta obra, para poder contextualizarla, es como si estuvieras viendo a un artista del impresionismo y se aprecia más, obviamente, toda la figura y toda la propuesta. Y esta obra en particular me hizo pensar un poco en la concepción estética de Heidegger, ¿no? Que nos dice que el arte o la obra como tal tiene una esencia que resguarda, ¿no? Que mantiene casi como en secreto y que el espectador en el momento de descubrirla, ¿no? Recibe toda esta luz, toda esta fuerza de esta estética. Y muchas veces no se refiere solo al objeto como tal, ni a su estética, sino al ejercicio mismo de la pieza que estamos realizando. Es decir, a la pieza le da esta connotación ontológica. Y a lo mejor estoy exagerando un poquito y a lo mejor me estoy elevando, pero me parece extraordinaria. Maestro, cuéntanos cómo es que te inspiras en esta obra y llegamos a toda esta secuencia de movimientos, porque pareciera que hay movimientos de agua, ¿no? O sea, es un Sí, efecto muy interesante. sí, sí, exacto. Bueno, gracias por tus palabras, por tu observación. Eh, Esto de este triciclo junto con otra pieza que creo que a lo mejor viene después o va a venir, que es una bicicleta, eh, como bien comentaba muy al inicio de nuestra plática, va lo que es el tema de la nostalgia, ¿no? Entonces, el triciclo para mí, esa parte de la infancia, de esos juegos, se me hacía un elemento simbólico, junto con también la bicicleta, que a mí me divertía andar en la bicicleta, ¿no? El triciclo sería muy pretencioso decirte, ah, sí, me acuerdo cuando iba en triciclo, ¿no? O sea, ahí sí exageraría en ese sentido, pero sí se me hace muy representativo de una parte de la infancia que, bueno, a lo mejor me parece que muchos de los que ya somos adultos, hacemos esta conexión, un triciclo con la infancia, ¿no? Y luego después tenía en esos momentos creo que son como por ahí del 15 hasta el 17, 18, andaba con un elemento fundamental dentro de todo, de muchos de mis trabajos, que es el agua, y yo lo veía como un elemento transformador, un poco más, si podemos decirlo así, como los chinos con el agua y todo esto, pero no transformador en el sentido de la materia, de oxidarla, de erosionarla, sino yo lo veía más como un elemento transformador de una imagen. Es decir, cómo podíamos ver un elemento detrás de yo pues veía después, cuando estaba lloviendo, iba en un coche y veía a la gente o la situación en la calle, cómo se veía a través del parabrisas. Entonces a mí me llama mucho la atención toda esta deformación de las escenas que estaba yo viendo dentro del coche hacia lo que es la calle. Entonces, eso traté de trasladar a lo que es este triciclo y otra imagen que vendrán mucho después, otras imágenes, de cómo el agua
empiezo a transformar un poco las formas, a diluirlas, ¿no? Entonces ya empecé ahí a trabajar con esta, digamos, un poco más la poesía, empecé a buscar elementos relacionados, agua, dilución, transformación. Y luego, como también mencionaba un poco antes, esta parte del contraste que a mí en la se me hace muy, muy importante trabajar el contraste, eh, pues logré sacar esta pieza del triciclo, ¿no? Que vienen estos tres elementos que para mí son fundamentales. El tema de la nostalgia, el concepto del agua que transforma una imagen y el contraste, como el elemento de la gráfica en la cual bueno, más bien que este elemento de contraste es importante en la gráfica, ¿no? Entonces, con esos tres elementos ahí le ando jugando casi en todas las imágenes que vamos a ver después. A ver. Entonces, es como surge esta obra, ¿no? Lleva su parte. También tengo que mencionar esto, que muchas de las obras de gran formato son pensadas más en un ámbito más de cuestiones, me cuestiono la parte física digamos, en este caso del agua, cómo transforma un elemento, la parte simbólica, como es la nostalgia, digamos, el elemento así del triciclo, y la parte, digamos, formal de las obras, de la gráfica, pues con los contrastes y medios tonos, ¿no? Entonces son piezas más pensadas en un ámbito, digamos, de bienales, porque así las estuve empezando a trabajar. Dije, bueno, a lo mejor los temas no son tan rimbombantes, pero bueno, con estos tres elementos ahí me iba conformando el, la serie que digamos que llegué a hacer. Efectivamente, súper bien ejecutado. Sí, esta es la otra imagen a la que te refieres, ¿no, maestro? Sí, exacto. Sí, esta es la bicicleta, digamos, ahí lo que tenemos es dos escenas de un mismo objeto. La bicicleta nada más que las quise trabajar también con esta parte de dualidad, no tanto como el yin y el yang, pero sí de una dualidad de dos objetos, de dos escenas haciendo referencia a un mismo objeto, ¿no? Y tampoco quise ponerlas en iguales circunstancias, entonces una escena la giré y la otra está, digamos, como la lectura occidental tenemos, pues de derecha, de izquierda a derecha, pues se podría hacer la referencia de la escena de la bicicleta que está más realista, que está a la derecha, ¿no? Igual lo mismo era todo este planteamiento de la transformación del agua y tratar de buscar el contraste, ¿no? Entonces, estas dos, tanto el triciclo como esta, pues vienen siendo como una dualidad que también andaba yo trabajando en esta parte, digamos, entre mis simbolismos y mi forma de pensar, dije, pues vamos a hacer de a dos, pues si andamos con las dualidades, pues vamos a hacer dos piezas de cada una, de Extraordinario. cada. Además, pero me acuerdo que comentaba sobre esta obra que inclusive intencionalmente decidiste que la bicicleta que está desde una perspectiva más realista Sí, fuese la que tomase un segundo plano y que la que se refleja en el agua se viera en primera instancia, o sea, que dominara esta parte. Y nos explicabas por qué, maestro. ¿Por qué era? sí, aquí digamos, si uno girara la, la- la imagen, el grabado, la estampa, sería más fácil o reconocible tener la bicicleta realista, o sea, decir, bueno, como espectador, al menos yo ya poniéndome en la otra parte de espectador, ya no como productor, yo veía que la bicicleta me jalaba mucho y luego entendía qué era qué objeto era el que estaba ahí representado, ¿no? Y del otro lado, la parte diluida por el agua, se me hacía una forma mucho más abstracta e irreconocible. Entonces, pero la forma de ver, yo pensé que iba a tener más peso esta bicicleta, entonces decidí girarla.
voltearla para que tuviera más peso la que estuviera diluida, digamos, en una parte figurativa o abstracta casi llegando, y la otra realista tuviera nada más esa referencia de que pudiese ser un señalamiento de que a lo mejor la primera escena es una bicicleta, y la otra, bueno, sí entiendo que es una bicicleta, ¿no? Y hay algo que ayuda mucho a la gráfica, indudablemente, mucho, mucho, a diferencia de la pintura, salvo que esté en una exposición, es que en la gráfica, en la estampa, tú puedes poner el título. Y al poner el título, a veces te ayuda mucho, bueno, o te derrumba la pieza o te ayuda a que el espectador comprenda qué es lo que está pasando, ¿no? Y en estas situaciones el título siempre ha ayudado mucho a la gráfica. A diferencia, vamos a decirlo que de la pintura, que es algo que está expuesta, pero digamos que una pintura está expuesta en tu sala, difícilmente le vas a poner una ficha técnica, ¿no? A la pintura. Incluso a veces ni te acuerdas cuál es el título de la pintura que a lo mejor llegaste a comprar, adquirir o que te regalaron. Y en la estampa no, tiene esa parte, esa virtud de que tiene el título ahí luego, luego, ¿no? Entonces, a veces el espectador, yo he visto cuando hay inauguraciones, cuando están mis piezas expuestas en diferentes lugares, que se ayudan mucho del título y a veces he visto que les roba una sonrisa ahí de satisfacción o de alivio de por qué diablos hice esta imagen, ¿no? No sé. Porque hice esta pieza. Exacto. Maestro, siguiendo con este tema, me gustaría que nos hablara sobre esta otra pieza. Sí, Es muy muy bien. recurrente el bochito, como le conocemos aquí en la Sí, Ciudad de México, exacto. y lo vemos constantemente en tu trabajo. Esta obra en particular me llama mucho la atención por este enrejado, ¿no? Que logras provocar. Platícanos sobre esta pieza, maestro. Sí, bueno, pues mira, hablando primero del bochito, de los bochos y todo eso, sí es algo muy simbólico y es algo muy, muy, muy personal. Y contaré así muy rápido. Mi papá trabajaba de taxista, tenía un taxi, entonces te hablo desde los 70s, 80s, pues por lo regular era un bochito el que tenía, ¿no? Yo estaba muy niño en esas ocasiones y a veces me llevaba ahí, él trabajaba y a mí me ponían en la parte del maletero, que es muy pegada al motor, y ahí me dormía yo, ¿no? Entonces retomé otra vez esa parte del bocho, de esa situación de las infancias, de lo que vivía con mi papá trabajando el taxi o que estuviera estacionado ahí en la calle o en el patio y lo retomo de nuevo. Entonces es muy recurrente que lo esté retomando en diferentes grabados, por eso mismo digamos, una referencia simbólica con mi papá o con el trabajo que él realizaba, ¿no? Y hablando ya un poco de la reja que tú mencionas, pues bueno, también retomando esta parte formal de lo que te decía de la gráfica y que para mí es muy importante el contraste. Esta es una stencil, digamos, hice un corte en un acetato sí me llevó un rato estar recortando todo el Wow. stencil, sacar la silueta de la reja, de la malla ciclónica y colocarla ahí. Se me Muchísimo hacía, trabajo, maestro, para lograr esa precisión y esa simetría en un acetato y con ese cúter se sí, requiere de muchísima paciencia, qué bárbaro. a veces hay momentos en los que uno no sabe por qué lo hace, pero dices, bueno, hasta que yo dije, esto se va a tardar mucho cuando empecé a cortar, en el segundo corte que hice, o sea, en el segundo triangulito, dije, no, esto va a estar. Y voy en los triangulitos, me faltan los rombos y toda la parte, pero bueno, no desesperarse es una virtud, creo yo, y surgió esta pieza, que esta es digamos, de las primeras que empecé a trabajar en formato, pues, grande, mayor, Ujú. que es creo que esta mide aproximadamente ahí de 50 por 75, algo así. Entonces, pues, también fue un reto primero hacer la pieza y luego que quedara la valla ciclónica, porque pues la tenía así más o menos en la mente, en el boceto, pero ya verla terminada sí fue satisfactorio tenerla, ¿no? Ya concluida. Maestro, me gustaría continuar con esta
penúltima No. imagen, hay otra imagen que me gustaría compartir, pero esta en particular me llama mucho la atención porque tiene que ver con este tema que volvió a resurgir como una constante en los medios, que tiene que Sí, ver con los 43, ¿no? Entonces te exacto. acercas y empiezas a leer las palomas, que son estas cohetes, ¿no? Que a veces sonamos en las fiestas. Digo, espero que ya no se truenen Sí, por los pobres perritos, ¿no? Pero exacto. tienen estos titulares, ¿no? De ese momento en la historia de nuestro México contemporáneo. Y además esta pieza fue de las que tuvo mención honorífica o fue de la que... sí, platícanos un poco de eso, maestro, por favor. Sí, esta pieza fue de la que fue seleccionada para, bueno, fue premiada con el premio de residencia en la Bienal José Guadalupe Posada, en la Internacional de Estampa y Grabado. Eh, bueno, esta pieza para mí la habré realizado como 4 o 5 años, bueno, 4 años después de los eventos de la desaparición de los chicos de Yotzinapa, de estos estudiantes. Eh, Siempre me llamó la atención esta situación, me indignó cómo se estaba manejando, pero a mí me quedó muy grabado una frase que dijo en su momento el secretario de Gobernación de esa, de ese, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era Murillo Karam, que dijo, esta es la verdad histórica. Entonces, esa parte de la verdad histórica, como que siempre hubo resonancia ahí en mi cabeza. Dije, ¿cómo podría yo, pues primero, o sea, yo la critiqué, o, bueno, al menos yo la estaba criticando de cómo él la manejaba, ¿no? Eh, y bueno, ya pasando mucho tiempo después, recuerdo que vino Ai Weiwei y también puso parte de esta situación de los 43, pero bueno, como era Ai Weiwei y es ¿No? chino, internacional, superestrella de las artes, Soy fan de Ai pues Weiwei, pero mega fan también. dices, pues, ¿qué podemos hacer, no? O sea, ¿qué puedo yo hacer que no hayan hecho los demás? Exacto. Sobre todo en este como reto, un reto virtual, o sea, virtuoso en el sentido de que, pues, si alguien ya hizo un trabajo, una obra con esta referencia, es muy complicado, pues, repetirla, ¿no? Entonces nos exigen más a los que vamos más lentos haciendo las obras, ¿no? Y me fui con estos cuetones, con las palomas, porque recuerdo que también era muy peligroso jugar con estas situaciones, ¿no? De encenderlo y aventarlo, ¿no? Y luego poner el bote. Te digo, cuando uno es niño, joven, no mide esas consecuencias y ya cuando había tenido amigos que me contaron que pues no perdieron la mano de milagro, pero sí les fue muy mal cuando aventaban estos cohetes, ¿no? Sí, hay historias Eh, trágicas sobre eso, sí. Sí, entonces, pues esa parte es la que trabajé de hacerlo simbólicamente en ese sentido de lo que va a estallar, que no, y que pues más bien ya estalló, ¿no? O está estallando. Está Ese es, estallando. Pues ojalá y se encuentre la verdad. Definitivamente creo que estamos en un momento coyuntural con este tema y por algún motivo coincide que esta obra, no esta pieza en particular, forme parte de esta exposición en Sa Gallery. Me gustaría presentar la última imagen. ujú, Estuvo en la primera exposición. Es una imagen que en particular me mueve muchísimo. Y es ajá. una pieza que me gustaría que la compartirla porque además tiene una intencionalidad maravillosa. Desde, bueno, ya no hablo más de ella, mejor tú nos platicas un poquito de esta pieza. Se llama Déjate venir, creo. Ah, no, pues bueno, genial. Pues, ¿qué te digo de esta pieza? A raíz de toda esta nostalgia, empecé yo a tomar un tema que es el de la infancia, pero de la infancia de la que te da
que tienen que trabajar desde chicos. Hay circunstancias que a veces los ponen a trabajar, a pedir dinero, qué sé yo. Y bueno, yo empiezo a tomar en serio, a analizar más esta situación de los niños que tienen que luchar, pues a veces a defenderse a golpes. Bueno, uno también de niño se tenía que defender, ¿no? A golpes. Entonces, empiezo a retomar a estos infantes, pues en una posición de lucha o de defensa ante, digamos, todo esto simbólico ante la vida, ¿no? Y bueno, pues el tema, pues aquí te estoy esperando, ¿no? La imagen es más que elocuente, ¿no? El chico pues, en posición de defensa o de golpes. Y esta es una serie que estoy trabajando que se llama En busca de la felicidad, de estos niños pues, que tienen que luchar. Y bueno, ya uno también tiene que buscar, no sé en qué punto la felicidad puede ser, es válida o llegamos a validarla teniendo que agarrarse a trancazos o defendiéndose o luchar, ¿no? Esa parte agresiva para poder ser feliz. Es algo que todavía no termino yo de responderme, todavía la pregunta está abierta, pero mientras tanto estoy trabajando en esta serie de niños y de infantes que tienen que lucharle, ¿no? Y tratar de sacarle una sonrisa al espectador con estas situaciones. Estas situaciones. Fíjate que a mí en particular me llamó muchísimo esta pieza. Me identifico mucho con lo que dices porque yo también de niño, como que buscaba mis propios medios para tener mis ingresos, ¿no? Entonces, desde muy Sí, chiquito le entré a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Entonces, me identifico mucho en esta parte y creo que el trabajo que estás haciendo y el tema de en búsqueda de la felicidad efectivamente es un tema de reflexión y que mucha gente lo ha estudiado, ¿no? Hay quienes dicen que el fin último del hombre es la felicidad, pero no te dicen cómo llegar a eso, ¿no? Te dicen ese es el fin último, pero no te dicen sí, cómo, exacto, ¿no? ¿no? Y hay quienes ven la vida como una constante lucha o un constante devenir o un sistema dialéctico o bueno, todas estas cosas que nos llevan a reflexionar sobre la búsqueda de la felicidad. Maestro, yo casi te podría confirmar desde mi posición muy humilde como espectador, definitivamente tu obra provoca felicidad, tu obra provoca un momento de reflexión y de llevarnos a esa nostalgia muy bien lograda. Quiero agradecerte esta oportunidad que nos das de conocer tu trabajo, conocerte a ti, porque la obra habla de ti también. Y que en este momento los quiero invitar a todos para que vengan y disfruten la exposición en Casa Rivera. Casa Rivera es un complejo que tiene tres conceptos en el mismo lugar. Entre ellos está Shuba Restaurante, que es un restaurante de comida gourmet oaxaqueña que dirige nuestro queridísimo amigo Juan Aquino. Maravillosa su selección y su carta. Y la Galería Sa Gallery, quien la dirige Liliana Alonso, con quien estamos trabajando constantemente en estos proyectos y a quien le agradezco todo el apoyo que nos da para que estas exposiciones se lleven a cabo. Y también está Ranzo, Cafetería y Librería, donde a veces nos hemos tomado un rico vinito ahí con el maestro también. Entonces, los invito para que tengan la oportunidad, la verdad, no se pierdan esta exposición. La obra del maestro Soto tiene muchísimo que dar en el sentido de qué es lo que nos transmite, los temas que maneja y la majestuosidad con lo que logra estas placas en estas estampas es impresionante. De verdad, los invito. Maestro Soto, agradezco mucho de nuevo que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, pronto haremos otro en vivo por ahí. Estaremos platicando de nuevo, que no sea la primera vez. Y pues muchísimas gracias, maestro. No, pues gracias a ti, Isaac, a Galería, Isaac Gallery, perdón, y a Liliana también. Y pues
no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Son unas personas muy cálidas, sobre todo esa parte humana para con nosotros, bueno, para con mi persona. Pues no hay cómo agradecerles de nuevo. Y pues sí, pues, invitar a los demás a que pasen a ver, bueno, nos visiten en la exposición los días que faltan. Muchas gracias, maestro, y pues hasta pronto, seguimos en comunicación. Hasta luego, bonitas Hasta noches. luego, bonita noche.